Tratados militares en las ciudades. En la historia de Roma, un imperio que se expandió a través de la diplomacia y la guerra, hoy exploraremos el intrigante mundo de los tratados militares que Roma estableció con otras ciudades y estados. Estos acuerdos jugaron un papel crucial en el éxito de Roma como superpotencia. La antigua Roma y su ambición militar. La antigua Roma fue fundada en el siglo VIII a.C. Tenía una ambición militar insaciable. Desde sus inicios, como una pequeña aldea en el corazón de Italia, Roma se convirtió en una superpotencia que dominó gran parte del mundo conocido. Su habilidad para forjar tratados militares fue esencial. En esta expansión, los tratados militares romanos se pueden dividir en varias categorías. 1. Pacto de no agregación. Estos tratados garantizaban la paz y establecían límites para la expansión territorial. Roma a menudo los usaba para asegurar su retaguardia y mientras se enfocaba en otras campañas militares. 2. Alianzas defensivas. Estos acuerdos requerían que los aliados se ayudaran mutuamente en caso de un ataque. Roma buscaba estas alianzas para proteger sus fronteras y asegurar un suministro constante de tropas aliadas. 3. Clientelismo. En este sistema, Roma proporcionaba protección y apoyo a estados más pequeños, a cambio de lealtad y recursos. Fue una estrategia clave para mantener la estabilidad en las regiones conquistadas. Ejemplos de notables tratados militares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos notables de tratados. El Tratado de Latina. Este tratado concedió a las ciudades latinas una especie de ciudadanía parcial en Roma, estableciendo una alianza duradera que benefició tanto a Roma como a las ciudades latinas. 2. La Liga Aquea. Roma forjó una alianza con las ciudades griegas de la Liga Aquea para consolidar su control en Grecia. Este tratado llevó a una relativa estabilidad en la región durante un tiempo. 3. La Confederación de Aníbal. Durante la Segunda Guerra Púnica, Roma formó una confederación con varias ciudades itálicas para luchar contra el general cartaginés Aníbal. Esta alianza fue crucial en la victoria romana. El declive de los tratados militares. A medida que Roma se expandió, la necesidad de mantener estos tratados disminuyó. La transición de la república al imperio trajo consigo un cambio de la diplomacia romana y los tratados militares se volvieron menos comunes. Como conclusión a esto, podemos tener que los tratados militares de las ciudades de Roma desempeñaron un papel fundamental en la historia del Imperio Romano. Fueron herramientas diplomáticas cruciales que permitieron a Roma mantener su dominio sobre vastos territorios. A través de estos acuerdos, Roma forjó alianzas, aseguró su retaguardia y estableció un sistema de gobierno que dejó un legado duradero en la historia. En los tratados de arquitectura militar y fortificación, que contaban con una larga tradición en diferentes estados europeos, estaban dedicados en líneas generales a definir las principales partes y elementos de la fortificación moderna: regular e irregular, real y de campaña. Estas otorgaban una importancia primordial a la construcción, forma y proporciones de los baluartes principales protagonistas de la fortificación, así como nuevas murallas terraplenadas y complejas obras en exteriores. La villa fortificada de nueva construcción, idealmente concebida, debía satisfacer una serie de exigencias militares. Su trazado regular y racional había de facilitar las comunicaciones interiores, así como la concentración de ejército en determinados puntos. Las calles principales de una ciudad, que son las del centro de la plaza, estas debían proporcionarse con medidas de flanco o muro lateral
representado de anchura de un cuarto. Las calles menores, que debían ser paralelas a las cortinas o muralla de la ciudad, reducirían su anchura a la mitad de las principales. En cuanto a las puertas de la ciudad, recomiendan en el libro segundo que construyan las menos que fuera posibles, por razones estratégicas. Estas se debían situar en la parte central de la cortina o muralla, para estar mejor defendidas, recomendando que tuvieran de 11 a 12 pies de ancho y hasta 15 de alto, rematando con un frontispicio de piedra labrada a la toscana. En los casos en los que los cuarteles se debían construir inmediatos a la muralla, estos irían a una instancia que debían de ser de 2 o 3 pisos, y estos irían alineados, con pabellones resaltados. Estos debían ir a los extremos para los oficiales. A cada 2 estancias se debía construir una entrada, con una escalera correspondiente, con el fin de agilizar las comunicaciones y el vaciado inmediato del cuartel en caso de emergencia. Frente a los tratados e irregularidades de las ciudades de origen medieval, estos tratados de arquitectura militar propugnan desde el siglo VII unos modelados de ciudad geometrizada de clara herencia vitruviana. Esta concepción clásica de la ciudad, que se adecuaba perfectamente a los condicionamientos militares de la defensa del territorio, se mantuvo en los textos escritos por autores, y estos se fueron a toda Europa. Estos tratados fueron sin duda los más utilizados por los miembros en cuestión de ingenieros militares, así como seguramente por otros profesionistas de construcción. Los trazados urbanísticos propugnados en la teoría de la arquitectura militar y fortificación, sobre todo a partir de mediados del siglo, abrieron el paso al surgimiento de la ciudad regular y racional, que caracteriza o debía caracterizar al urbanismo del mundo moderno y contemporáneo. Las obras de la primera mitad del siglo se inclinaron hacia trazados radiocéntricos, de clara herencia vitruviana. Aquí estos tenían una clara definición de tipologías concretas de edificios militares y se adecua a cada situación en la ciudad. En la segunda mitad del siglo se afirmó que la preferencia de los trazados ortogonales en damero, también de herencia clásica, pero con mayores valores estéticos. Se precisaron tipologías y localizaciones de los principales edificios, no solo militares sino también públicos. Este fue el tipo de ciudad que se impuso en España y América, origen directo de la ciudad racional contemporánea. Ciudades antiutópicas. Ha sido un género literario que ha capturado la imaginación de escritores y lectores durante décadas. A través de narrativas cautivadoras, estos autores han pintado visiones sombrías de futuros posibles, donde la humanidad enfrenta las consecuencias de sus acciones y decisiones actuales. Uno de los temas recurrentes en este género es el de las ciudades antiutópicas, sociedades donde la opresión, la vigilancia y la alineación son las normas. En este ensayo examinaremos los tratados escritos por los protagonistas de estas ciudades antiutópicas, analizando sus características y significado en el contexto de estas distopías literarias. Antes de entrar en detalle sobre los tratados de las ciudades antiutópicas, es importante comprender la naturaleza del género distópico en sí. La distopía es un género de la ciencia ficción que se caracteriza por presentar muchos futuros o alternativos en los que la sociedad se ha deteriorado de alguna manera. A menudo, estos mundos imaginarios se utilizan como un espejo para reflexionar sobre problemas sociales y políticos contemporáneos. Las ciudades antiutópicas se han manifestado específicamente donde la vida en la ciudad está marcada por la desigualdad, la opresión y la falta de libertades individuales. Los tratados en ciudades antiutópicas son documentos escritos por el gobierno o las autoridades para establecer y justificar el control sobre la población. Estos documentos a menudo son herramientas de propaganda
que busca mantener a la sociedad bajo control al promover una visión distorsionada de la realidad y restringir la disidencia. Un ejemplo notable del tratado de una ciudad antiutópica es la nueva moralidad en la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. En esta obra, la nueva modalidad es un conjunto de principios y valores promovidos por el Estado mundial por mantener a la población en un estado de complacencia y conformidad. El tratado presenta la promiscuidad sexual y el uso de la droga soma como normas aceptables para evitar cualquier forma de conflicto o descontento. Este tratado sirve como una herramienta de control social donde la población es persuadida de que su felicidad depende de seguir las directrices del Estado. La deshumanización y la pérdida de libertad. Otro aspecto importante en los tratados de las ciudades antiutópicas es el papel en la deshumanización de las ciudades y la pérdida de sus libertades individuales. Estos documentos a menudo establecen restricciones draconianas sobre la vida cotidiana, limitando la libertad de expresión, el pensamiento crítico y la autonomía personal. En 1984, de George Orwell, el partido INER ha elaborado el trato conocido como el Libro, que establece la filosofía totalitaria del partido y controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos de Oceanía. Este tratado promueve la eliminación del pensamiento crítico y la adoración del Gran Hermano como un acto de lealtad inquebrantable. A través de este documento, el partido busca borrar la individualidad y someter a la población a su autoridad absoluta. La resistencia y la esperanza. A pesar de la opresión representada en estos tratados, muchas obras distópicas también destacan la resistencia y la esperanza como temas fundamentales. Los protagonistas a menudo luchan por preservar su humanidad y desafiar el sistema totalitario. En Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, el personaje principal Montag se involucra en la lectura y la disidencia a pesar de la prohibición del gobierno sobre los libros. En este contexto, los libros representan la libertad de pensamiento y la resistencia contra la tiranía, aunque los tratados en esta distonía prohíben la lectura. Montag y otros disidentes buscan preservar la cultura y el conocimiento humano a través de la resistencia clandestina. En última instancia, los tratados en ciudades antiutópicas en la literatura distópica sirven como un recordatorio vívido de los peligros de la opresión y manipulación estatal. A través de estos documentos ficticios, los autores exploran cuestiones contemporáneas como la pérdida de privacidad, la erosión de las libertades individuales y el papel del gobierno en la vida de las personas. Al estudiar estas obras podemos reflexionar sobre nuestra propia sociedad y las amenazas potenciales a nuestras libertades, lo que nos impulsa a mantener una vigilancia crítica y a defender nuestros valores democráticos. En última instancia, los tratados de las ciudades antiutópicas enriquecen nuestra comprensión de la literatura distópica como un medio para la crítica social y la reflexión profunda sobre el estado actual de la humanidad. Las características clave de las antiutopías incluyen fachada de perfección, que es la sociedad que se presenta como un lugar ideal donde los problemas han sido resueltos, pero esta perfección control y opresión encubiertos. A menudo la de benevolencia y seguridad. Crítica social. A través de la narrativa de la antiutopía, los autores critican aspectos de la sociedad contemporánea como el conformismo, la pérdida de la individualidad o el abuso del poder, consecuencias deshumanizadoras. La búsqueda de la perfección lleva a la deshumanización de los individuos, la pérdida de la libertad y la individualidad, y a menudo la falta de emociones genuinas. En la actualidad, las antiutopías continúan siendo relevantes como herramientas para la crítica social. Vivimos en una época marcada por los avances tecnológicos y cambios sociales significativos. La tentación de buscar soluciones perfectas a los problemas contemporáneos puede llevar a la pérdida de valores fundamentales como la libertad individual y la diversión de pensamiento. Además, las antiutopías nos recuerdan que la perfección es un mito inalcanzable y a menudo
se logran instancias de la humanidad misma. La crítica social contemporánea puede aprovechar las lecciones de las antiutopías para reflexionar sobre el costo de perseguir ideales utópicos sin considerar las consecuencias para la libertad y la autonomía individuales. En conclusión, las antiutopías, como subgénero de la literatura despótica, nos invitan a cuestionar la búsqueda obsesiva de la perfección y a reconocer los peligros de una sociedad que sacrifica la libertad y la individualidad en nombre de la estabilidad y la seguridad. En estas obras literarias nos recuerdan que la verdadera utopía no es aquella que elimina todos los problemas, sino aquella que busca equilibrio y justicia sin sacrificar nuestra humanidad. En un mundo en constante evolución, las antiutopías siguen siendo un recordatorio valioso de las trampas que pueden esconderse tras un supuesto paraíso. Los tratados de ciudades ideales y utopías, explorando visiones de sociedades perfectas. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha anhelado un mundo mejor. Esta búsqueda de la perfección social ha dado origen a un género literario y filosófico apasionante, los tratados de ciudades ideales y utopías. En este ensayo exploraremos la naturaleza y la evolución de estos tratados, analizando sus características comunes, sus diferencias y su impacto en nuestra concepción de la sociedad. A través de los siglos visionarios, fisiológicos y escritos han teorizado sobre cómo sería una sociedad perfecta y han plasmado sus ideas en obras literarias que han influido en la política, la filosofía y la cultura en general. Los orígenes de las ciudades ideales y utopías. El concepto de una ciudad ideal o una sociedad perfecta tiene profundas raíces en la historia de la filosofía y la literatura. Platón, el filósofo griego, sentó las bases de este género con su obra La República. En esta obra, Platón imagina una sociedad gobernada por filósofos reyes, donde la justicia y la sabiduría son los principios rectores de todo el Estado. La República de Platón es un modelo de organización social y política que ha influido en la teoría política durante varios siglos. Thomas More y el surgimiento de las utopías. El término utopía fue acuñado por Thomas More en su obra homonimada, publicada en 1516. La utopía de More es una isla ficticia donde reina la justicia y la igualdad, y donde los recursos se distribuyen equitativamente. More utiliza su obra para criticar las deficiencias de la sociedad de su tiempo y para proponer una alternativa ideal. El contraste entre las ciudades ideales y la utopía. El contraste entre las ciudades ideales y las utopías. A pesar de su similitud en la búsqueda de una sociedad perfecta, las ciudades ideales y las utopías difieren en sus enfoques y objetivos. Las ciudades ideales a menudo se centran en la organización política y social, como en el caso de La República de Platón. Estas obras buscan establecer un modelo ideal de gobierno y de organización social. Por otro lado, las utopías tienden a ser más amplias en su alcance y pueden abordar aspectos económicos, culturales y morales de la sociedad. More, en su utopía, no solo describe un sistema político ideal, sino también una economía basada en la igualdad y la propiedad común, y una cultura que valora la educación y la razón. El legado de las ciudades ideales y utopías. A lo largo de la historia, numerosos autores han contribuido al género de las ciudades ideales y las utopías. Algunos han propuesto visiones radicales u utópicas, como la comunidad igualitaria descrita por Robert Owen en Una nueva visión de la sociedad, en el siglo XIX, mientras que otros han imaginado sociedades distópicas como Aldous Huxley en Un mundo feliz. Estas obras han desafiado las normas establecidas, cuestionando la desigualdad y la injusticia, y fomentando el debate de cómo mejorar la sociedad. En conclusión, los tratados de ciudades ideales y utopías son una expresión poderosa de la imaginación humana y la búsqueda de un mundo mejor, a través de la literatura y la filosofía. Los autores han explorado ideas radicales y han inspirado movimientos de cambio social y político. Si bien es poco probable que se alcance una sociedad utópica perfecta en la realidad, estas obras nos recuerdan la importancia de aspirar a un mundo más justo, igualitario y feliz.
Al estudiar las ciudades ideales y las utopías, continuamos el viaje intelectual hacia la construcción de un futuro más prometedor para la humanidad. Estas visiones nos instan a imaginar sociedades mejores y a esforzarnos por hacer realidad al menos parte de estos sueños utópicos. En última instancia, los tratados de ciudades ideales y utopías nos desafían a nunca dejar de buscar la perfección en nuestra sociedad y a nunca dejar de soñar con un mundo mejor. Los tratados de ciudades ideales, un viaje a la imaginación y a la reflexión social. Introducción. Los tratados de ciudades ideales han sido una corriente literaria y filosófica en constante evolución que ha influido en la manera en que concebimos y organizamos a nuestras sociedades a lo largo de la historia. A lo largo del tiempo, filósofos, escritores y pensadores han elaborado visiones de ciudades perfectas, explorando los límites de la imaginación y reflexionando sobre los ideales sociales. En este ensayo exploraremos el concepto de los tratados de ciudades ideales, su origen, sus principales exponentes y su relevancia en la actualidad. Orígenes de los tratados de ciudades ideales. El género de los tratados de ciudades ideales encuentra sus raíces en la filosofía griega antigua. El filósofo Platón, en su obra La República, es uno de los primeros pensadores en presentar una visión de una ciudad perfecta. La Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el concepto de la ciudad ideal se desarrolló aún más. Autores como Tomás de Aquino y Santo Tomás Moro contribuyeron a la tradición con obras como La ciudad de Dios y Utopía. Moro, en particular, acuñó el término utopía en su obra homónima publicada en 1500. Esta describe una isla ficticia donde impera la justicia, en lo que influyó significativamente en el desarrollo del género ya mencionado. El contraste entre ciudades ideales y utopías. Aunque ambos conceptos comparten la búsqueda de una sociedad perfecta, existen diferencias notables entre las ciudades ideales y las utopías. Las ciudades ideales tienden a enfocarse en aspectos políticos y sociales, como la estructura gubernamental y las relaciones sociales, mientras que las utopías abarcan un espectro más amplio, incluyendo cuestiones económicas, culturales y morales. En esencia, las ciudades ideales son un subconjunto de las utopías, más específicas en su enfoque. Relevancia en la actualidad. La reflexión sobre las ciudades ideales sigue siendo relevante en la actualidad. A medida que enfrentamos desafíos sociales, políticos y ambientales, la imaginación y la reflexión sobre cómo podríamos mejorar nuestras comunidades y sociedades son fundamentales. Los tratados de ciudades ideales nos inspiran a cuestionar el status quo, a buscar soluciones innovadoras y a aspirar a una sociedad más justa y equitativa. En conclusión, los tratados de ciudades ideales son un género literario y filosófico que ha perdurado a lo largo de la historia, ofreciendo visiones alternativas de sociedades perfectas. Grandes autores como Moro, Platón, entre otros, han estimulado la imaginación y la reflexión sobre la organización social, política y cultural a lo largo del tiempo. A pesar de las diferencias entre las ciudades ideales y las utopías, ambos géneros comparten el objetivo de buscar un mundo mejor. En la actualidad, estas obras continúan siendo relevantes, ya que nos instan a cuestionar las estructuras sociales y económicas que existen y a explorar nuevas posibilidades para mejorar nuestras comunidades y sociedades. Los tratados de ciudades ideales nos recuerdan que la búsqueda de una sociedad perfecta es una aspiración noble y un recordatorio de que siempre debemos esforzarnos por construir un mundo mejor. Las relaciones diplomáticas de Roma, tratados con otras ciudades del mundo antiguo. Introducción. Roma, conocida por su vasto imperio y su influencia duradera en la historia, estableció relaciones diplomáticas cruciales con diversas ciudades y estados en el mundo antiguo. Estos tratados no solo contribuyeron al crecimiento y la estabilidad del Imperio Romano, sino que también influyeron en la evolución de la política y la diplomacia en la antigüedad. En este ensayo exploraremos los tratados de Roma con las ciudades, sus objetivos
y sus consecuencias en el contexto histórico. Los primeros tratados de Roma. Desde sus inicios como una pequeña aldea en el centro de Italia, Roma buscó establecer alianza y tratados en otras ciudades. Uno de los primeros tratados registrados es el Palacio de Hospitalidad con la ciudad latina de Alba Longa en el siglo VII a.C. Este acuerdo estableció una alianza militar y política que benefició a ambas partes y sentó las bases para unas futuras relaciones diplomáticas romanas. Las guerras púnicas y la expansión del imperio. Las guerras púnicas, año 264 al 146 a.C. Entre Roma y Cartago marcaron un imperio crucial en la historia de las relaciones diplomáticas de Roma. Tras su victoria en la Segunda Guerra Púnica, Roma impuso condiciones severas a Cartago, lo que llevó a la anexión de territorios y tratados con otras ciudades aliadas de Cartago en el Mediterráneo occidental. Estos tratados ampliaron enormemente el alcance territorial de Roma. Tratados con ciudades helenísticas. Con la expansión de Roma hacia el este, la República Romana estableció tratados con las ciudades griegas y helenísticas. Estos tratados reflejaban la influencia de la cultura griega en la política y la diplomacia romanas. Algunos de estos acuerdos incluyeron alianzas militares y acuerdos de no agresión. El Edicto de Caracalla. En el año 212 después de Cristo, el emperador romano Caracalla emitió el Edicto de la Caracalla, también conocido como el Constituito Antoniniana. Este edicto otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio Romano. Un acto que tenía implicaciones significativas para las relaciones diplomáticas. A través de este edicto, Roma buscó unificar a su imperio y consolidar su autoridad. En conclusión, los tratados de Roma con otras ciudades y estados en el mundo antiguo desempeñaron un papel crucial en la formación y el mantenimiento del Imperio Romano, desde sus primeros pactos de hospitalidad hasta sus tratados con ciudades helenísticas y su política de ciudad universal. Roma utilizó la diplomática como una herramienta para expandir su poder y su influencia. Estos tratados no solo beneficiaron a Roma, sino que también contribuyeron al desarrollo de la política y la diplomacia en el mundo antiguo. Su legado perdura en la historia de las relaciones internacionales y en la influencia duradera del Imperio Romano en la civilización occidental. Los tratados romanos con otras ciudades son un recordatorio de la importancia de la diplomacia en la construcción y el mantenimiento de imperios y estados en la historia. Bienvenidos a este viaje a través del tiempo y del espacio. Hoy exploraremos dos temas fascinantes, Roma y la perspectiva renacentista, con un enfoque especial en la Roma de las 7 vías. Roma, una de las civilizaciones más influyentes de la historia, fundada en el siglo XVIII a.C., Roma se convirtió en un imperio que dominó gran parte del mundo antiguo. Su arquitectura, arte y cultura siguen influyendo en la sociedad moderna. El Renacimiento, un periodo de esplendor cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVII, fue una época de redescubrimiento de las artes clásicas y la filosofía griega y romana. Una de las características más notables fue la perspectiva renacentista. La perspectiva renacentista revolucionó la representación visual al introducir la profundidad y la proporción en la pintura y la arquitectura. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel utilizaron técnicas de perspectiva para crear obras maestras que aún admiramos hoy. Roma desempeñó un papel fundamental en la formación de la perspectiva renacentista. Los arquitectos y artistas renacentistas se inspiraron en la arquitectura y los monumentos romanos para crear sus obras. La belleza clásica y la búsqueda de la perfección estética eran valores compartidos entre ambas culturas. Ahora volvamos nuestra atención a la Roma de las 7 vías.